¿Tu intuición te grita que algo está mal? ¿Sientes el dolor de la traición acechando en las sombras de tu relación? Es momento de dejar de vivir en la negación y enfrentar la realidad. No te quedes atrapado en un ciclo de dudas y miedos. Únete a nosotros mientras exploramos las señales inquietantes que podrían confirmar tus peores temores. Suscríbete y da el primer paso hacia la verdad. Hola a todos, soy yo nuevamente. Hoy quiero compartir una historia que, aunque dolorosa, creo que es importante contar. Era una tarde como cualquier otra. Estaba en la cocina preparando la cena mientras mi pareja se relajaba en el sofá. Pero algo en su comportamiento me llamó la atención. Cada vez que me acercaba, él giraba rápidamente su teléfono, como si estuviera escondiendo algo de mí. Al principio, traté de ignorar esa sensación incómoda en el fondo de mi mente, pero pronto se volvió demasiado evidente para ignorarlo. Esa noche, cuando se fue al baño, noté que dejó su teléfono sobre la mesa de noche. Una oportunidad tentadora para satisfacer mi creciente curiosidad. Cuando lo miré, noté algo que me hizo detenerme en seco. Su teléfono, antes accesible para mí en cualquier momento, ahora estaba protegido con un código de acceso. ¿Desde cuándo había empezado a ocultar cosas de mí? Era como si una sombra se hubiera apoderado silenciosamente de nuestro hogar, oscureciendo lo que solía ser tan brillante y claro. Los días se deslizaban uno tras otro, pero algo había cambiado en nuestra dinámica. Mi pareja solía ser puntual como un reloj, pero últimamente llegaba a casa más tarde de lo habitual, con excusas que apenas sostenían peso. Sus explicaciones se volvían cada vez más vagas, como si estuviera esquivando algo que no quería enfrentar. Cada vez que abría la puerta de entrada, y lo veía llegar con esa mirada esquiva, un nudo se formaba en mi estómago. Y no solo eran sus horas de llegada las que habían cambiado. Nuestra rutina diaria parecía estar desmoronándose frente a mis ojos. Las conversaciones que solíamos tener se convirtieron en silencios incómodos, y su mente parecía estar en otro lugar cada vez que intentaba hablar con él. Me encontraba constantemente buscando señales de conexión en sus ojos vacíos, pero todo lo que encontraba era un abismo de distancia. La distancia entre nosotros se volvía cada vez más palpable. Donde solía haber risas y complicidad, ahora solo había silencio y un vacío doloroso. Intentaba acercarme, pero parecía que cuanto más lo intentaba, más se alejaba. Sus respuestas se volvían monosilábicas, y su mirada parecía perdida en algún lugar más allá de nuestra casa. La conexión que solíamos compartir se desvanecía ante mis ojos, y me sentía impotente ante la creciente brecha entre nosotros. Y así, nos encontrábamos noche tras noche, atrapados en un ciclo de silencio y distancia. Nuestro dormitorio, una vez el refugio de nuestro amor, se había convertido en un campo de batalla emocional, donde las palabras no dichas pesaban más que cualquier conversación. Cada noche, nos acostábamos juntos pero solos, perdidos en nuestros pensamientos y emociones no expresadas. Era como si estuviéramos viviendo en mundos separados, y no sabía cómo volver a conectar con él antes de que fuera demasiado tarde. Uno de los momentos más íntimos entre una pareja es cuando comparten la intimidad física. Solía ser un vínculo poderoso entre nosotros, pero ahora, era como si esa conexión se hubiera desvanecido en la oscuridad de la noche. Cada vez que intentaba acercarme a él, sentía sus defensas levantarse como un muro entre nosotros. Sus abrazos se volvieron más fríos, sus besos más distantes. Me encontraba cada vez más sola en nuestra cama compartida, anhelando el calor de su amor pero encontrando solo el frío de su indiferencia. Y no era solo en el dormitorio donde sentía esta falta de conexión. Incluso en los momentos cotidianos, cuando buscaba su cercanía, él parecía estar en otro lugar, perdido en sus propios pensamientos y preocupaciones. Sus evasivas se volvieron más frecuentes, como si estuviera buscando cualquier excusa para mantenernos separados. La intimidad que solíamos compartir se había convertido en un recuerdo lejano, y me preguntaba si alguna vez volveríamos a encontrarla en medio de la oscuridad que amenazaba con envolvernos. Cada vez más, su comportamiento comenzó a levantar sospechas en mi mente. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos ahora se volvían motivo de preocupación. Su teléfono sonaba y él salía apresuradamente de la habitación, como si estuviera tratando de esconder algo de mí. Su actitud se volvía cada vez más esquiva, y me encontraba cuestionando cada excusa que me daba. Y no solo era su comportamiento en casa lo que me preocupaba. Descubrí pequeñas pistas en su vida cotidiana que no encajaban. Recibos de compras que no reconocía,
salidas repentinas sin explicación, incluso cambios en su rutina diaria que parecían sospechosos. Cada pequeño detalle se sumaba a mi creciente sensación de inquietud, y me di cuenta de que algo estaba profundamente mal en nuestra relación. Cada vez que intentaba acercarme a él con preguntas simples sobre su día o sus sentimientos, su reacción era como una barrera impenetrable. Una simple pregunta podía desencadenar una respuesta defensiva o una reacción exagerada, como si estuviera ocultando algo detrás de una máscara de irritación. Su comportamiento se volvía cada vez más impredecible, y me encontraba caminando constantemente sobre cáscaras de huevo, temiendo el próximo estallido de emoción. E incluso cuando intentaba abordar nuestras preocupaciones sobre la distancia creciente entre nosotros, él reaccionaba con sarcasmo o indiferencia. Mis intentos de comunicación eran recibidos con respuestas cortantes o evasivas, y me sentía cada vez más frustrada por la falta de apertura y honestidad en nuestra relación. La comunicación se había convertido en un callejón sin salida, y me encontraba cada vez más solo en medio de la tormenta emocional que había surgido entre nosotros. Espero que estén disfrutando de este video sobre la infidelidad. Quiero recomendarles un recurso invaluable, el libro La Psicología Oscura. Ofrece herramientas para reconocer y enfrentar las tácticas de manipulación que pueden llevar a la infidelidad. El enlace está en la descripción. Ahora bien, sigamos, pero antes, ¿podrías hacerme un favor? Asegúrate de suscribirte y activar la campanita para recibir más historias como esta. Como les decía, con el tiempo, las tensiones entre nosotros alcanzaron un punto crítico. Cada vez que intentaba abordar mis preocupaciones, él se ponía a la defensiva de inmediato. Sus respuestas estaban llenas de evasivas y justificaciones, y sentía como si estuviera atacando a un muro de piedra. La culpa colgaba pesadamente en el aire entre nosotros, pero ninguna de las partes estaba dispuesta a reconocerla. E incluso cuando presentaba pruebas concretas de su comportamiento inapropiado, él negaba cualquier error y desviaba la culpa hacia cualquier cosa menos hacia sí mismo. La conversación se convirtió en un juego de culpabilidades y negaciones, y me encontré preguntándome si alguna vez seríamos capaces de superar esta barrera de desconfianza que se había interpuesto entre nosotros. Cada vez que intentamos hablar, nuestras palabras parecían caer en un abismo sin fondo, sin ninguna posibilidad de conexión. Nos sentíamos como extraños en nuestra propia casa, atrapados en un silencio que solo servía para alimentar nuestra desesperación. La distancia entre nosotros se había vuelto insuperable, y no había nada que pudiéramos hacer para recuperar lo que una vez tuvimos. Cuando nuestros ojos se encontraban, solo veíamos el reflejo de la pérdida y la desilusión. Nuestro amor se había desvanecido en la oscuridad de nuestras vidas desgarradas, dejándonos con el amargo sabor de lo que una vez fue. Nos mirábamos el uno al otro con una mezcla de tristeza y resignación, sabiendo que ya no éramos capaces de llenar los vacíos que habían surgido entre nosotros. A medida que las horas pasaban, nos enfrentábamos a la dura realidad de nuestra situación con un peso insoportable en el pecho. Admitir la inevitabilidad de nuestra separación era como aceptar una sentencia de muerte, pero ya no podíamos seguir negando la verdad. Nos mirábamos el uno al otro con ojos llenos de dolor y comprensión, sabiendo que nuestra relación había llegado a su fin inevitable. Las palabras que intercambiamos estaban cargadas de tristeza y resignación, cada una punzada en el corazón que nos recordaba lo que estábamos a punto de perder. A medida que nos despedíamos, el peso de la realidad se hacía más pesado, y nos resignamos al destino que nos esperaba, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Nos encontramos de pie en la puerta de entrada, con el corazón lleno de un dolor que era demasiado profundo para expresar con palabras. Cada paso que nos alejaba el uno del otro era como un corte en el alma, y nos preguntábamos si alguna vez seríamos capaces de sanar las heridas que esta separación había dejado en nuestro ser. Nos abrazamos con fuerza, sintiendo el frío abrazo de la realidad envolvernos mientras nos despedíamos del pasado que habíamos compartido. Sabíamos que estábamos dejando atrás los pedazos rotos de lo que una vez fue nuestra vida juntos, pero ya no había esperanza de reparar lo que se había roto. Con un último adiós silencioso, nos alejamos el uno del otro, y nos sumergimos en la oscuridad de un futuro incierto, resignados a llevar con nosotros el peso de nuestros fracasos, y arrepentimientos por el resto de nuestros días,